Kikirikikirikikirikikiriko. Hoy tenemos solamente un día para recorrer y vamos a recorrer Casablanca. Esto es Marruecos, yo nunca estuve en el continente africano, así que va a ser todo una experiencia. Ya bajar acá fue como, bueno, ¿qué hay? Estamos un poco perdidos. Yo estoy musculosa y es un país musulmán, pero hace calor y bueno, soy turista y no lo podemos evitar porque no nos podemos mimetizar con ellos. Así que vamos a ver qué tiene Casablanca para ofrecernos en dónde nos despertamos hoy. Empecemos. Mira para atrás mío. Nuestro recorrido en Casablanca fue un poco espontáneo. La verdad, no hicimos nunca en la vida planes para venir a conocer esta ciudad en Marruecos. Sin embargo, como trabajamos a bordo de un crucero, tuvimos una escala en el mismo y el día libre para conocer Casablanca, Marruecos. Y dijimos, ¿por qué no conocer esta ciudad? A ver qué tiene de atractivo. Sin más, no desperdiciamos el día, bajamos tempranito y comenzamos a caminar todo Casablanca. Esta ciudad es la más grande de todo Marruecos. Se encuentra situada a aproximadamente 80 kilómetros al sur de Rabat. Rabat es la capital administrativa de Marruecos y se encuentra cercana a las costas del Océano Atlántico. Si bien el puerto más grande de Marruecos es el de Rabat, Casablanca no se queda atrás. Apenas bajas del barco, todos los vendedores están esperándote para ofrecerte sus especialidades, invitarte a que conozcas sus tiendas, sus productos. Y hasta a veces se torna un poquito molesto tener que esquivarlos y caminar tranquilo por la ciudad. Sin embargo, decidimos como primer punto ingresar al mercado de la Medina, que es un lugar donde hay especialidades de todo tipo, hasta camisetas de Messi encontramos allí. Trajes como estos, con un bordado a mano increíble, anteojos de sol, cargadores de celulares. Era un mercado que vendían un poco de todo, desde souvenirs hasta tapetes para poner en la alfombra del living de tu casa. El nombre técnico es el Mercado de la Antigua Medina, y si bien Marruecos tiene varios mercados de la Antigua Medina, Casablanca no es uno de los más famosos, como por ejemplo la Antigua Medina de Marrakech o la de Fez, que son ciudades que se conocen justamente por esos mercados. Sin embargo, nos dijeron que este era un punto turístico en el cual merecía la pena conocer. Nos llamó mucho la atención que a las afueras del mercado sus calles eran muy angostitas y pasaban motos con gente, hasta 3 personas, todos tapados y encapuchados. Si bien entendemos que eso a nosotros nos resulta raro, es parte de la cultura marroquí y de esta ciudad Casablanca, que no tiene absolutamente nada de tranquilo, sino justamente ese bullicio, ese ruido a moto, a bus, bocinazos y el llamado a oración de la mezquita. Todo eso hace Casablanca una ciudad única. Bueno, acabamos de salir de este mercado que se llama Medina. La verdad es que las calles son súper chiquititas, pasan motos con todos tapados de negro, onda que te da miedo que te van a robar un poco, y los vendedores como que un poco te atacan. Había olor feo en las calles, no estaba muy agradable, así que ahora nos vamos a dirigir hacia otro destino, una mezquita que en su momento fue una de las más grandes del mundo, y ahora vamos a ver de qué se trata exactamente. Una vez que salimos de la Medina, nos dirigimos caminando, según nos decía el GPS, hacia la antigua mezquita Hassan II. Sin embargo, para llegar ahí tuvimos que pasar con lugares como este, no muy lindos a la vista. La verdad que me da un poco de miedo porque es como todo muy feo, la verdad, ¿no? Está toda la construcción, todas caídas, y es la calle principal esto. En un momento pensé comer algo acá, pero después digo, no tengo ganas de comer, se me fueron las ganas, se me fue el hambre. Esto es como la parte más fea que tenemos en Argentina, las villas. Bueno, así es todo alrededor. Y venden comida, pero no sé las condiciones de higiene, me da un poco, mirá, les voy a mostrar.
No, bueno, les decía que en verdad tenemos hambre a esta hora, pero no me dan ganas de comer cuando veo algún puesto así y está todo medio en condiciones feas de higiene, la basura al costado. Ahora vamos a ver si encontramos esa famosa mezquita y listo, porque tampoco es un lugar que te invita a quedarte a disfrutar con la vista tan linda, porque la vista está todo caído a pedazos, todo sucio. Sin embargo, una vez que seguimos caminando, ya pasamos la zona más fea o que estaba en ruinas y llegamos a una zona mucho más bonita a la vista, donde no había más mercados en esas condiciones feas de higiene y había palmeritas, bulevares y edificios enteros que no se caían a pedazos. Así que decidimos caminar por ellos, conocer un poco más de esta ciudad sin sentir ese miedo para poder llegar a la mezquita Hassan II. Bueno, acá hay una especie de bulevar con palmeras, por fin una parte más linda ornamentalmente a la vista que todas las ruinas que pasamos con esos mercados con poca higiene. Así que vamos a seguir caminando. Hay poca gente en la calle, no sé si ellos duermen la siesta o qué. Así que vamos a seguir recorriendo Casablanca. ¿Qué tan peligroso es Casablanca? Si bien no es uno de los lugares más seguros del mundo, nos dijeron que dentro de lo que era Marruecos no era tan peligroso. Sin embargo, teníamos que tener algunas precauciones. Dentro de esas precauciones, una de ellas era que nos dijeron en el barco que las mujeres no salgan solas, sino que salgan por grupos más de 4 personas y que traten de estar siempre acompañadas de un hombre. No nos olvidemos que la religión predominante en Marruecos es la religión musulmana. Acá esta calle está llena de olor a pis fuerte, muy fuerte, hay olor horrible, aunque está muy lindo ornamentalmente, mejor que la primera parte. Pero hay algo que no entiendo de acá. Hace calor, pero toda la gente está abrigada. O sea, y no es uno que está destemplado. Todos los hombres tienen suéter o campera. Las mujeres entiendo que están con su traje religioso. Espera que me van a pisar. Entiendo que están con su velo y con su manto religioso, aunque es finito, pero los hombres están con campera gruesa, con un suéter, con un buzo. Eso no lo entiendo. Y llegamos a la mezquita Hassan II, una de las más grandes. Mira lo que es. Imponente. La mezquita Hassan II en su momento fue una de las más grandes del mundo. Sin embargo, actualmente es la segunda más grande porque la supera la mezquita de la Meca en Arabia Saudita. Así, imponente, alta y con mucho mármol. Es una mezquita que se puede ver desde cualquier lado de la ciudad de Casablanca. Bueno, yo tengo los hombros descubiertos porque hace calor. Seguramente no voy a poder entrar a la mezquita. Igual me parece que está cerrada, pero es imponente realmente toda la cantidad de estructura que tiene. Así que es una de las más grandes, por supuesto, acá de Marruecos. Y hay mucha gente sacándose selfies o fotos. Está en un lugar que está súper lindo de Casablanca, sin embargo es como solo alrededor de la mezquita embellecieron la parte linda, porque del otro lado se ve como los edificios en ruina, que ahora les voy a mostrar. La mezquita está atrás mío y ahí les voy a dar el giro para que vean los edificios en ruina. Tardó en construir 8 años y esta mezquita fue inaugurada en 1993, coincidiendo el día de nacimiento del profeta Mahoma. Además cuenta con un sistema antiterremoto, puertas eléctricas, sistema de calefacción por losa radiante y llegar a la cima en 1 minuto en ascensor.
te dije hace un ratito de que todos tienen campera, fíjate atrás mío la gente local que tiene cómo están abrigados, ¿no? Y ahora, para que veas que no estoy loca, voy a cruzar de vereda para que veas otros turistas. Mirá. Esa chica que está de blanco es turista, y allá, adelante mío, hay dos personas que están con gorro y están vestidos de verano. O sea, quería realmente mostrarles esto. La mezquita a la noche se encuentra iluminada por un rayo láser que indica el camino a la Meca. Se puede ver desde 30 kilómetros de distancia aproximadamente. Bueno, llegamos del otro lado de la mezquita, que hay como todo un paseo costero bastante lindo, pero no sé si se va a llegar a ver en la cámara, hay mucha basura en el mar, allá. Y acá, mirá, mirá lo que es esto. Una pena porque el color de mar es muy bonito, o sea, se ve que es un mar lindo. Y con esta construcción es imponente, así que una pena que esté sucio. Vamos a seguir caminando. También hay como en el aire un polvito que es, no sé si es parte de la salitre del agua o es una especie de desierto. ¿Ah? Esta mezquita se destaca por su capacidad para alojar los fieles. Tiene un salón de oración que tiene 20.000 fieles y 80.000 más en el patio exterior, es decir que en total tiene un aforo de 105.000 personas. No solo lo impresionante de esto es el aforo, sino también todo lo que se tuvo que pasar para la construcción. Trabajaron más de 2.500 obreros y han venido artesanos de absolutamente todo el mundo. La entrada sale 120 dirhams, 12 euros, y te dejo en descripción los horarios. Bueno, hasta la salida de la mezquita encontramos un shopping bastante cerca. Si pueden ver la mezquita que va acá atrás. Y vamos a ver qué hay para comer porque realmente tenemos hambre y no queremos comer en la calle por las cosas que vimos. Y no se nos ocurrió mejor idea que ir a un shopping a ver qué podemos comer. Como última opción está McDonald's, así que ya vimos el cartel. Vamos a ver qué conseguimos. Bueno, y finalmente caímos en McDonald's una nueva vez. Compramos 3 menús y nos salió 133 dirhams, que serían 10 euros. Y bueno, por lo menos estamos acá y está aire acondicionado. Lo bueno del menú es que está en francés. Yo no entiendo nada de francés, pero es parecido. Te podés guiar, mi esposo sabe. Así que no te preocupes con el árabe, que de algún modo nos las arreglamos. Bueno, y llegamos al final de nuestro recorrido por Casablanca, Marruecos. Nos dijeron que como indicación no tenemos que estar mujeres solas, siempre en grupo, y no teníamos que vestirnos así muy raro. Por eso, anclada la calor, me puse un pantalón largo. Estoy muriendo de calor, pero no importa. Así que bueno, espero que te haya gustado estas 24 horas en Marruecos. Mi nombre es Mica, una argentina en Rumania. Comentame y déjame un me gusta. Papá la revedere.